La historia de las herejías cristianas es un tema vasto y complejo que abarca casi 2 milenios. Las herejías son creencias o prácticas que se desvían de las doctrinas establecidas y en el cristianismo han jugado un papel significativo en la formación de la fe y sus instituciones. Este relato completo profundizará en las principales herejías que han surgido desde la Iglesia primitiva hasta la era moderna, explorando sus orígenes, figuras clave, contenciones teológicas y las respuestas de la comunidad cristiana ortodoxa. Herejías cristianas tempranas. 1. Gnosticismo. El gnosticismo es una de las primeras herejías que surgió en los siglos I-II. Fue un movimiento diverso y extendido caracterizado por la creencia en el conocimiento esotérico, gnosis, como el camino hacia la salvación. Los gnósticos veían el mundo material como inherentemente malo, creado por una deidad menor, el demiurgo, en lugar del verdadero Dios benevolente. Los grupos gnósticos prominentes incluían a los valentinianos, nombrados así por el influyente maestro Valentín, y los seguidores de Basílides y Marción. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, proporcionaban narrativas alternativas sobre Jesús y sus enseñanzas, a menudo enfatizando una cosmovisión dualista. Los padres de la Iglesia primitiva, incluidos Ireneo, Tertuliano e Hipólito, se opusieron vigorosamente al gnosticismo, argumentando que distorsionaba la naturaleza de Dios y de Cristo y socavaba la unidad de la Iglesia. 2. Marcionismo. Marción de Sinope, activo a mediados del siglo II, fundó un movimiento herético que rechazaba la Biblia hebrea y al Dios de Israel. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era una deidad iracunda e inferior, distinta del Dios amoroso y misericordioso revelado por Jesucristo. Creó un canon que excluía el Antiguo Testamento e incluía solo una versión modificada del Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo. La Iglesia condenó el marcionismo por su dualismo y su rechazo del Antiguo Testamento. El canon de Marción impulsó a la Iglesia primitiva a comenzar a formalizar el canon del Nuevo Testamento, enfatizando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la unidad de la revelación de Dios. 3. Montanismo. El montanismo surgió a finales del siglo II en Frigia, actual Turquía, fundado por Montano, quien afirmaba ser el portavoz del Espíritu Santo. El montanismo enfatizaba el retorno inminente de Cristo y abogaba por un estilo de vida moral riguroso, que incluía el ayuno, la celibacia y el martirio. Montano fue acompañado por 2 profetisas, Priscila y Maximila, quienes también afirmaban recibir revelaciones directas del Espíritu Santo. El énfasis del movimiento en la nueva profecía y el estricto ascetismo desafiaba la jerarquía emergente de la Iglesia y su autoridad. La Iglesia ortodoxa rechazó el montanismo, viéndolo como una amenaza para el orden eclesiástico y la estabilidad doctrinal. El montanismo fue declarado herético, pero persistió durante varios siglos en diversas formas. Controversias cristológicas. 4. Arrianismo. El arrianismo, nombrado así por Arrio, un sacerdote de Alejandría, fue una de las herejías más significativas y controvertidas en el cristianismo temprano. Arrio enseñaba que Jesucristo era un ser creado, no coeterno con el Padre, negando así la plena divinidad de Cristo. Las opiniones de Arrio provocaron una gran controversia teológica, llevando a la convocatoria del primer concilio de Nicea en 325. El credo niceno, formulado en el concilio, afirmó la consustancialidad, homoousios, del Hijo con el Padre, declarando que Cristo es de una sola sustancia con Dios. A pesar de esto, el arrianismo persistió, llevando a más conflictos y concilios. La herejía fue finalmente condenada en el primer concilio de Constantinopla en 381, que reforzó la ortodoxia nicena. 5. Nestorismo. El nestorianismo está asociado con Nestorio, patriarca de Constantinopla a principios del siglo V. Nestorio argumentó a favor de una distinción entre las naturalezas divina y humana de Cristo, promoviendo efectivamente la idea de 2 personas separadas coexistiendo en Jesús. Esto llevó al rechazo del término Theotokos, Madre de Dios, para María, abogando en su lugar por Christotokos, Madre de Cristo. La controversia culminó en el Concilio de Efeso en 431,
que condenó el nestorianismo y afirmó la unidad de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. El concilio sostuvo el título de Theotokos para María. A pesar de esto, el nestorianismo continuó influyendo en las comunidades cristianas en Oriente, particularmente en Persia e India, donde la Iglesia del Oriente mantuvo sus doctrinas. 6. Monofisismo. El monofisismo, o eutiquianismo, surgió en respuesta al nestorianismo, enfatizando la única, naturaleza, physis, de Cristo. Eutiques, un archimandrita en Constantinopla, argumentó que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por su naturaleza divina, resultando en una única naturaleza divina después de la encarnación. El Concilio de Calcedonia en 451 abordó este asunto, declarando que Cristo existe en dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, cambio, división o separación. Esta definición de Calcedonia se convirtió en la posición ortodoxa, pero fue rechazada por muchas comunidades cristianas orientales, lo que llevó a la formación de las iglesias ortodoxas orientales, incluyendo las iglesias copta, Armenia y Siria. Herejías medievales. 7. Donatismo. El donatismo fue un movimiento cismático que surgió en el norte de África a principios del siglo IV. Nombrado así por Donato Magno, los donatistas insistían en la pureza de la Iglesia y sus ministros. Argumentaban que la validez de los sacramentos dependía del carácter moral del clero que los administraba, rechazando los sacramentos realizados por clérigos que habían caído durante la persecución. San Agustín de Hipona fue un destacado oponente del donatismo, argumentando que la eficacia de los sacramentos proviene de Cristo, no del estado moral del ministro. La Iglesia condenó el donatismo en varios concilios, pero el movimiento persistió durante varios siglos, destacando las tensiones entre la Iglesia institucional y las comunidades cristianas locales. 8. Pelagianismo. El pelagianismo, atribuido al monje británico Pelagio, surgió a finales del siglo IV y principios del siglo V. Pelagio enseñaba que los seres humanos podían lograr la salvación a través de sus esfuerzos sin la gracia divina, enfatizando el libre albedrío y la responsabilidad moral. Negaba la doctrina del pecado original, argumentando que el pecado de Adán no contaminó la naturaleza humana. San Agustín se opuso vehementemente al pelagianismo, defendiendo la necesidad de la gracia divina para la salvación y la realidad del pecado original. La Iglesia condenó el pelagianismo en los concilios de Cartago, 418, y Éfeso, 431, afirmando la doctrina del pecado original y el papel esencial de la gracia en la salvación. 9. Catarismo. El catarismo, también conocido como albigencianismo, fue una herejía dualista que floreció en el sur de Francia y el norte de Italia en los siglos XII y XIII. Los cátaros creían en una cosmología dualista, postulando un Dios espiritual y bueno y un Dios material y maligno. Rechazaban los sacramentos, la jerarquía y la riqueza material de la Iglesia católica, abogando por un regreso a la Iglesia pura y espiritual. La Iglesia respondió al catarismo con una combinación de predicación, inquisición y acción militar. La Cruzada Albigense, 1209 a 1229, tenía como objetivo erradicar la herejía cátara, y el establecimiento de la Inquisición medieval buscó eliminar las creencias heréticas restantes. A pesar de estos esfuerzos, el catarismo dejó un impacto duradero en las estructuras religiosas y sociales de la Europa medieval. Herejías de la Reforma y Posreforma. 10. Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI a menudo se ve como una reacción contra las herejías percibidas dentro de la Iglesia Católica Romana. Figuras clave como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio desafiaron doctrinas y prácticas como las indulgencias, la autoridad papal y la naturaleza de la Eucaristía. La doctrina de Lutero de la justificación por la fe sola fide, y su rechazo de la autoridad papal llevaron a su excomunión y al establecimiento del luteranismo. El énfasis de Calvino en la predestinación y un modelo teocrático de gobierno eclesiástico contribuyó a la expansión del cristianismo reformado. La Reforma fracturó el cristianismo occidental, llevando a la aparición de diversas denominaciones protestantes. 11. Anabaptismo.
El anabaptismo, parte de la Reforma Radical, surgió a principios del siglo XVI. Los anabaptistas rechazaban el bautismo infantil, abogando por el bautismo de creyentes basado en la fe personal. También promovieron el pacifismo, la vida comunitaria y la separación entre la Iglesia y el Estado. Líderes como Conrad Grebel, Felix Manz y Menno Simons fueron fundamentales en el desarrollo de la teología anabaptista. El movimiento enfrentó una severa persecución tanto de las autoridades católicas como protestantes, que veían el anabaptismo como una amenaza al orden social y religioso. A pesar de esto, las comunidades anabaptistas sobrevivieron y evolucionaron, influyendo en grupos posteriores como los menonitas, los amish y los luteritas. 12. Socinianismo. El socinianismo, nombrado así por los teólogos italianos Lelio y Fausto Socini, Socinus, surgió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Los socinianos rechazaban la doctrina de la Trinidad, viendo a Dios como una sola persona y a Jesús como un humano divinamente inspirado. También negaban el pecado original y la predestinación, enfatizando una religión racional y una vida moral. El movimiento sociniano encontró un bastión en Polonia, donde influyó en el desarrollo de los hermanos polacos y el posterior movimiento unitario. La Iglesia condenó el socinianismo por sus puntos de vista antitrinitarios y su enfoque racionalista de la teología. Herejías modernas. 13. Deísmo. El deísmo, que ganó prominencia en los siglos XVII y XVIII, postula que la razón y la observación del mundo natural son suficientes para determinar la existencia de un creador, pero rechaza la religión revelada y los eventos sobrenaturales, milagros. Los deístas creen en un Dios que creó el universo pero que no interviene en los asuntos humanos. Entre los deístas prominentes se encontraban figuras como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Voltaire. El deísmo influyó en la Ilustración y en los principios fundacionales de los Estados Unidos, promoviendo un marco racional, moral y ético independiente de las instituciones religiosas tradicionales. Aunque no es una herejía en el sentido tradicional, el deísmo divergió significativamente de las enseñanzas cristianas ortodoxas, lo que llevó a conflictos con las iglesias establecidas. 14. Unitarismo. El unitarismo surgió a finales del siglo XVI, pero ganó prominencia en el siglo XIX, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Los unitarios rechazan la doctrina de la Trinidad, viendo a Dios como una entidad única y a Jesús como un profeta humano o un maestro moral. Enfatizan la razón, la conciencia y la interpretación individual de las Escrituras. Las raíces del unitarismo se pueden rastrear hasta los primeros movimientos antitrinitarios como el socinianismo, y el unitarismo influyó en otros movimientos cristianos liberales. El unitarismo universalista, un desarrollo moderno, incorpora una amplia gama de creencias espirituales y filosóficas, enfatizando la justicia social, la tolerancia y la inclusividad. 15. Mormonismo. El mormonismo, o el movimiento de los santos de los últimos días, fue fundado a principios del siglo XIX por Joseph Smith. Smith afirmó recibir revelaciones de Dios, que registró en el Libro de Mormón. La teología mormona incluye creencias distintivas como la preexistencia de las almas, la revelación continua y una autoridad del sacerdocio restaurada. También se diferencia del cristianismo tradicional en su comprensión de la divinidad, con Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo vistos como seres separados unidos en propósito. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Sud, enfrentó una oposición y persecución significativa en sus primeros años, culminando en la migración de sus seguidores a Utah. Aunque el mormonismo se ha convertido en una fe global, sigue siendo distinto de las denominaciones cristianas tradicionales, lo que lleva a algunos a clasificarlo como una secta herética. 16. Testigos de Jehová. Fundados a finales del siglo XIX por Charles T. Russell, los testigos de Jehová rechazan las doctrinas cristianas tradicionales como la Trinidad, la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno. Creen que solo 144,000 cristianos ungidos reinarán con Cristo en el cielo, mientras que otros vivirán para siempre en una tierra restaurada.
Su traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, refleja sus perspectivas teológicas únicas. Los testigos de Jehová son conocidos por su evangelismo riguroso, ministerio puerta a puerta y rechazo del servicio militar y las transfusiones de sangre. Sus creencias y prácticas distintivas han llevado a conflictos legales y sociales, y a menudo se les considera fuera de los límites del cristianismo tradicional. Respuestas a las herejías. A lo largo de la historia, la comunidad cristiana ortodoxa ha respondido a las herejías a través de concilios, credos y diversas formas de autoridad eclesiástica. Las respuestas clave incluyen: concilios ecuménicos. La Iglesia primitiva convocó concilios ecuménicos para abordar las principales disputas teológicas y herejías. Los concilios notables incluyen: Primer Concilio de Nicea, 325, abordó el arrianismo y afirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre. Primer Concilio de Constantinopla, 381, amplió el credo niceno, condenando el arrianismo y afirmando la divinidad del Espíritu Santo. Concilio de Efeso, 431, condenó el nestorianismo y afirmó a María como Theotokos. Concilio de Calcedonia, 451, definió las dos naturalezas de Cristo, condenando el monofisismo. Padres y teólogos de la Iglesia. Padres de la Iglesia primitiva como Ireneo, Tertuliano, Agustín y Atanasio desempeñaron roles cruciales en el combate de las herejías a través de sus escritos y argumentos teológicos. Proporcionaron una base para la doctrina cristiana ortodoxa y ayudaron a articular la respuesta de la Iglesia a las creencias divergentes. Inquisición. La Inquisición medieval, establecida en el siglo XII, tenía como objetivo identificar y eliminar las herejías dentro de la cristiandad. Utilizó diversos métodos, incluyendo la interrogación, el juicio y el castigo, para mantener la pureza doctrinal. La Inquisición española, establecida en 1478, se hizo famosa por su severidad en la persecución de herejes y la imposición de la ortodoxia católica. Reforma y contrarreforma. La Reforma protestante llevó a una agitación teológica e institucional significativa. La respuesta de la Iglesia católica, conocida como la Contrarreforma, incluyó el Concilio de Trento, 1545 a 1563, que clarificó y reafirmó las doctrinas católicas, reformó las prácticas clericales y fortaleció la disciplina eclesiástica. La historia de las herejías cristianas es un testimonio de la naturaleza dinámica y a menudo contenciosa de la creencia religiosa. Las herejías han desafiado las doctrinas establecidas, provocando reflexión teológica, respuestas eclesiásticas y, en ocasiones, conflictos violentos. A pesar de las controversias, estas herejías han contribuido al desarrollo y la diversificación del pensamiento cristiano, moldeando la fe de maneras profundas y duraderas. Desde los primeros gnósticos hasta los movimientos modernos como el mormonismo y los testigos de Jehová, la historia de las herejías cristianas subraya las complejidades de definir la ortodoxia y mantener la unidad religiosa. Revela la interacción entre la innovación y la tradición, destacando la búsqueda continua de la verdad espiritual y las diversas expresiones de la fe cristiana a lo largo de los siglos.